En esta oportunidad vamos a escuchar la entrevista con el exministro Carlos Romero, quien mencionó que hay una caída en la exportación de soya del 30% por las sequías, y también mencionó que ha bajado el precio. Hoy en Bolivia hay una crisis económica, hay una crisis hídrica, hay una crisis política, hay una crisis de seguridad. Hoy Bolivia está en crisis. También mencionó Carlos Romero que están chantajeando pues con el cabildo al presidente Luis Arce Catacora. Hoy vamos a escuchar a pasajes del análisis que realiza al respecto el ex ministro Carlos Romero. Las resoluciones de este cabildo, resoluciones entre comillas, son absolutamente contradictorias e incoherentes, porque el ciudadano, digamos, que no es masista y no le interesan los temas políticos, pero si le anuncian una agenda de Estado, entonces mira y escucha atento y dice, a ver qué le están proponiendo al país. Pero además, en una situación de multicrisis, Ramiro, el país está atravesando una situación de multicrisis. Y esta situación de multicrisis es peligrosa. ¿Por qué multicrisis? Porque son varios factores de crisis acumulados. Es decir, hay crisis ética porque se fomenta la corrupción y se protege al narcotráfico y no se lo castiga, no se lo persigue. Segundo, hay crisis económica porque resulta que ahora no hay dólares, tampoco hay yuanes, no hay moneda para hacer transacciones. Están sufriendo los productores y los comerciantes porque tienen que importar con moneda extranjera, porque en el mercado financiero, el mercado externo, impone pues la moneda extranjera y eso no hay. Pero además, los productos de la canasta básica están subiendo sus precios. Las familias, si antes trabajaban el papá y la mamá, hoy día también trabajan los hijos, pero trabajan en condiciones de precarización laboral. Por eso el 83% es economía informal hoy día en Bolivia. En la época del presidente Evo Morales, solo el 62% era economía terciaria. Hoy día es 83%, ¿no? Pero además, Ramiro, hay crisis económica. ¿Por qué? Porque resulta que estábamos haciendo una proyección con grupos de expertos y vamos a ingresar 600 millones de dólares menos por exportaciones de gas este año 2023 con relación al 2022. Hay crisis económica además porque resulta que vamos a tener una caída del 30% de exportaciones de soya. Hay una disminución del volumen de exportaciones de soya. Y además hay una caída del precio de la soya. Esa es una mala noticia, particularmente para Santa Cruz. ¿Por qué ha caído casi el 30% el volumen de exportación de soya? Lo dice el presidente de la CADEX en una entrevista de La Razón el día domingo, ¿no? Osvaldo Barriga. Y nosotros, consultando con expertos y viendo los indicadores, corroboramos esa cifra. ¿Por qué ha caído en 30% el volumen de producción de soya en Bolivia en esta campaña agrícola? Ha caído, Ramiro, porque hay sequía y no ha habido respuestas del Estado a la sequía. Segundo, están cayendo las exportaciones porque hay menos volumen de producción, pero adicionalmente ha bajado el precio. Ya no está en más de $500, está en algo más de $300. ¿Por qué ha caído el precio de la soya en el mercado externo? Porque Argentina y Brasil han producido más soya. Lógico, si la soya estaba en un boom en el mercado internacional, ¿qué han hecho? Producir más.
Nosotros, a la inversa, hemos producido menos, porque hemos sido castigados por la sequía, porque no hay divisas para importar bienes de capital, no hay divisas para importar fertilizantes. Entonces, no hay divisas para sostener los costos de producción. Y a esto se suma una sequía, y a esto se suma una caída de precios. Mire, vamos a tener una reducción de aproximadamente 300 millones de dólares. Ojalá me equivoque, pero los números en economía son fríos, pues. Y si usted le suma a los 600 millones de el gas, resulta que vamos a tener menos 900 millones de dólares por exportaciones con relación a la gestión 2022 y a ver si no tenemos otros 100 millones adicionales porque ha caído el precio de algunos minerales, el zinc. Se mantiene el precio de los metales, del oro, pero no compensa, ¿no? Entonces, Ramiro, hay crisis económica, hay crisis financiera, hay crisis ética, hay crisis climática, hay crisis hídrica. 130 municipios del país en este momento están declarados en emergencia, sufriendo las poblaciones de esos municipios desabastecimiento de agua. Hay crisis en materia de seguridad. Hace 3 días ha habido otro caso de sicariato en San Matías. Tiros al encargado de migración de San Matías, Ramiro. Ya ni ha salido en la prensa. Ya pareciera que un caso de sicariato en Bolivia es como el robo de una billetera en un micro. Ya no significa ni siquiera una noticia. Estamos normalizando peligrosamente la inseguridad y el crimen organizado en Bolivia. En las últimas horas ha caído otra droga escondida en madera que estaba siendo enviada a los países árabes. No es decir, ya tampoco es noticia. Han liberado gente comprometida con el caso del envío de media tonelada a Barajas, España. Han liberado gente del grupo de Marché. No es decir, ya nada produce noticia siquiera. Entonces hay una crisis de seguridad, hay una crisis de la justicia. Estamos en una situación de policrisis. Ha dicho algo el grupo de cabildeantes que anunció un gran manifiesto político al país. No ha dicho nada. No ha dicho nada de los bombardeos en la Franja de Gaza. No ha dicho nada de la crisis de la Europa del Este. No ha dicho nada de los fenómenos que se están produciendo en nuestra región. No han dicho nada. Y no han dicho nada de la situación de policrisis o multicrisis que atraviesa hoy mismo la sociedad boliviana. No han dicho nada, ¿no? Bueno, los cabildeantes que le iban a proponer una agenda de Estado al país, resulta que terminan expresando, no sé si siquiera decir pliego petitorio, porque hasta un pliego petitorio es muy considerado. Un pliego petitorio puede decir, exigimos un incremento salarial, la reposición de la pérdida adquisitiva del salario, la protección de la economía popular, qué sé yo, pues un conjunto de demandas inherentes a la defensa de los más necesitados. No hay siquiera un pliego petitorio. Lo que hay es una suerte de chantaje, más chantaje al Ejecutivo y más chantaje al presidente Arce. Un representante de los interculturales, fíjese la gravedad, Ramiro, hacía uso de la palabra en el Cabildo y decía, el INRA está manejado por empresas y nosotros no queremos que las empresas manejen el INRA. Nosotros queremos reestructurar el INRA. Pero resulta que esa persona que estaba hablando en el micrófono tendría que explicarle al país y fundamentalmente a Santa Cruz por qué se están fomentando tomas de tierras dirigidas a proteger redes de narcos en algunos lugares de la Chiquitanía y Guarayos,
¿Y por qué se están haciendo tomas de tierras dirigidas a fomentar un tráfico ilegal de tierras? Eso es grave. Y esa persona está diciendo que no están conformes con el INRA. Y está mintiendo además porque dice que el INRA está manejado por empresas. Eso es mentira, ¿no? Ahora, cuando manejan ese tipo de discurso, le están diciendo a Arce, mira, yo he venido como dirigente y estoy mostrando al país que vos tienes apoyo de dirigentes, pero esto tiene una factura, no es gratis. Quiero que me entregues el INRA. ¿Y quién le está diciendo? El que fomenta las tomas de tierras para el tráfico de tierras, ¿no? Pero luego dicen, hay que revisar varios ministerios. No dicen para mejorar la gestión pública. No dicen, eh, eh, queremos hacer modificaciones, por decirle, en el ministerio, por decirle, por buscar un ejemplo, en el Ministerio de Medio Ambiente, porque hay una crisis ambiental, hay una crisis de agua y no hay respuestas de la cartera de Estado. Ah, eso sería lógico, ¿no? Entendible, hasta legítimo. No hay una manifestación que diga, ante los innumerables casos escandalosos a nivel mundial de narcotráfico que involucran a nuestro país y al área de seguridad del Estado, exigimos una profunda reforma en la estrategia de seguridad sobre la base de los siguientes puntos, ¿no? Recuperar la institucionalidad de la policía, eh, dar por concluido el rol de la FELCN y establecer otro dispositivo de lucha contra el narcotráfico, crear un mecanismo de contrainteligencia con participación coordinada de los países de la región para tener controles cruzados, eh, articular el control del espacio aéreo con los comandos de los países vecinos para tener un control de espacio aéreo del crimen transnacional, por decirle, no hay eso, ¿no? Simplemente se dice, exigimos que se descolonicen algunos ministerios. Se utiliza el término descolonización de este instituto colonial que es el Cabildo, se utiliza el término descolonización como un brete, como un paraguas que está disfrazando una petición de más cuoteo, porque esos dirigentes que han hablado están diciendo más cuotas. Mi presencia aquí en el Cabildo es para apoyar al presidente Arce y al vicepresidente Choquehuanca y la factura es más cuotas de poder y lo disfrazan con el título de descolonización. Además dicen más participación a las organizaciones sindicales, pero resulta que ellos eh, han hecho una ruptura entre la estructura sindical y la dirigencia, porque la dirigencia está burocratizada y divorciada de su base. Entonces hablan a nombre de la organización sindical y no expresan la organización sindical. El Congreso de Nauqueñe ha sido una democratización hacia abajo de la estructura sindical, porque se ha fortalecido la presencia de los delegados de base, de los delegados provinciales, de los delegados de las subcentrales, etcétera, ¿no? Se ha ampliado la participación sindical hacia abajo. Eso es eh, un mayor potenciamiento de las organizaciones sociales. Y luego, consignas vaciadas de contenido, ¿no? Mejorar la lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico, convocar un congreso de la educación. No dice sobre qué base, ¿no? Otra cosa sería que digan, queremos profundizar las transformaciones en el sistema educativo sobre la base de articular la educación a la producción. Luego se dice, hay que seguir impulsando la industrialización con sustitución de importaciones. Díganme, ¿qué importaciones se han sustituido en Bolivia? ¿Qué importaciones? ¿Qué es lo que importamos? Ahora, importamos combustibles. ¿Hay sustitución de los combustibles? No hay.
¿no? Se han hecho grandes anuncios de plantas de biodiesel y demás, y ni fu ni fa, diríamos en pocas palabras, ¿no? Eh, Importamos medicamentos, hay sustitución de los medicamentos, se ha creado una empresa de los medicamentos que no termina de tener forma. Eh, Importamos insumos para la producción, importamos tecnología, importamos fertilizantes. ¿Hay alguna estrategia para sustituir? O sea, la tesis de la industrialización para la sustitución de importaciones sabemos que viene de la tesis cepalina, ¿no? De la tesis de la CEPAL, de la década de los años 60. Raúl Previch es uno de los que más trabajó esta teoría. La industrialización más bien ha quedado a medias. Industrialización es lo que estaba haciendo el gobierno del presidente Evo Morales. La industrialización de la petroquímica a través de las plantas separadoras de líquidos, en fin, que han quedado a medias y frenadas. La industrialización del litio, que ha quedado en total abandono, ha sido sustituida por la negociación del litio como materia prima con lobbies de por medio a través del hijo del presidente, ¿no? Con las grandes transnacionales, sin un control estatal, ¿no? Entonces, ¿de qué industrialización estamos hablando? Otra consigna vaciada de contenido. Mire, si se trata de redactar consignas, usted, Ramiro, póngase a redactar consignas hasta la medianoche, va a redactar 500 consignas. Pero otra cosa es que a las consignas le demos contenido. ¿No es cierto? Si yo me pongo a redactar consignas hasta mañana, puedo llegar a los 1000, pero vaciadas de contenido. Otra cosa es plantear una agenda de Estado. Ah, pero bueno, por lo menos están hablando de agenda de Estado. Ahora, cuando hablan de agenda de Estado, están reconociendo que no habían tenido agenda de Estado. ¿Cómo un gobierno puede manejarse sin agenda de Estado? ¿Y cómo los dirigentes sindicales pueden confesar, a confesión de parte, relevo de prueba, decimos los abogados, pueden confesar a estas alturas del partido, digamos, que no habían tenido agenda? Es decir, ratifican nomás que su agenda era robar y perseguir al MAS y a Evo Morales. ¿No es cierto? En última instancia,